Depende mucho de esto, pero hay que tener la seguridad. Si no hay la seguridad, por hospitalizar y seguir observando, ¿no? A otros tipos de lecho, unos dicen el lecho de estrella de mar, otros el lecho macho, etc. Lo cierto es que hay cierta distribución geométrica que implica la configuración de las sales de sodio que sí están en el líquido amniótico y no lo están en el trasudado o en el flujo por infección vaginal. Ven ustedes las complicaciones, la ruptura antes del trabajo de parto, infección intrauterina, ¿no? Consecuencias potenciales para la descendencia, sepsis, anomalías del desarrollo, todo lo que implica el que nazca antes de tiempo, y por la misma infección también se afecta el producto, y consecuencias maternas igualmente, septicemia y muerte. Por la compresión del cordón, habida cuenta que hay menos líquido amniótico, las partes del feto se presionan contra la pared uterina, puede llegar a la asfixia, es poco probable, dependiendo de la cantidad. Si es un oligramio severo, puede ocurrir, ¿no?, que obligue a una cesárea. Si hay alteraciones de los latidos cardiofetales, tenemos que ocurrir a una cesárea. El mismo oligramio que condiciona la RPM puede, si es temprano este oligramio, puede generar deformidades porque el bebé sigue creciendo, ¿no? Mala presentación fetal, y obliga a cesárea en muchos casos. El prolapso de cordón, muchas veces se rompen las membranas, sale bastante líquido y con el líquido también escurre el cordón umbilical y vienen las contracciones. Se determina un prolapso de cordón o un cordón previo que, si no es atendido rápidamente por una cesárea de emergencia, se comprime el cordón de la cabecita contra las paredes de la pelvis y tenemos asfixia fetal y muerte. El desprendimiento de la placenta. Si antes de la RPM habría buena cantidad de líquido y la RPM es grande, abrupta, se sale rápidamente el líquido amniótico y esa descompresión puede generar desprendimiento de la placenta, igualmente obligar a una cesárea de urgencia porque puede haber muerte dentro de ella. Y lo que sí es frecuente, sobre todo en las de pretérmino, todas las consecuencias que implica el parto prematuro. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Con todo el cuadro clínico, hacer el diagnóstico diferencial que puede ser con flujo vaginal, ¿no es cierto? Tenemos aquí las características en relación al diagnóstico diferencial, en el caso de leucorrea, en el caso de que fuera orina, en que fuera tapón mucoso, o rotura de un quiste vaginal. También puede haber un quistecito vaginal que se ha roto y yo creo que es líquido, ¿no? O una hidrorrea residual, o sea, simplemente líquido que no tiene que ver nada con la cavidad, no es líquido amniótico, rotura de la bolsa amniocorial, lo que he mencionado. Puede haber un atrapamiento de líquido entre el corio y el ambio. Pero lo importante es entender que tenemos que tener la certeza de que no es líquido amniótico. Basta que haya duda, tenemos que mejor considerarla como si fuera una RPM y hospitalizar a la paciente o referirla a la paciente. Después se diga, por gusto la han referido si no hay RPM, por gusto la han hospitalizado sin RPM, antes que le digan, pero sí, debió pensar el colega que era una RPM. ¿Sí? En ese momento parecía un flujo, se confundía con un flujo y no mandarla a la casa. Y ahora la paciente viene con una septicemia después de 3-4 días, habiéndosele podido evitar el. Entonces, siempre ante la duda, mejor abstenerse de cuestiones de alta o no referir a la paciente, mejor es la seguridad. Exámenes auxiliares, mencionaba que el papel de nitracina, el cambio, determina el pH, ¿no? Generalmente el pH de un flujo vaginal o en la vagina, el líquido vaginal es ácido y el papel de nitracina se pintará de rojo, y si es neutro o es básico, pues estará de azul. El FERM, que es la lámina, la desecación y la cristalización, o el test de FERM. El colpocitograma para determinar si hay células fetales en líquido vaginal, ¿no es cierto? Después, la ecografía ayuda también sin ser concluyente.
Si la señora dice que ha perdido líquido y yo tengo una ecografía anterior que el líquido está normal y después de que se ha perdido líquido voy y tengo oligodramios, o sea, no hay mucho líquido. Por deducción pareciera que me ayuda la ecografía a determinar, pero esa es una deducción indirecta. Yo tengo que ver la pérdida de líquido o estar seguro que lo que hay líquido en el fondo del saco vaginal es líquido amniótico, para decir RPM. ¿La ecografía me ayuda? Sí, me ayuda, pero no me dice concluyentemente si ha habido o no RPM. Pero si hay una cuestión secuencial es bastante fácil de deducir que puede ser esa la razón. La pérdida de líquido que hace que la ecografía anterior está con buena cantidad de líquido y después ya no. Pero eso es por reducción, hasta que no tengamos la certeza de que efectivamente es líquido amniótico lo que está a nivel vaginal. La amniocentesis nos ayuda sobre todo para determinar si hay en el poco líquido que está quedando o si no hay tanta pérdida de líquido y se mantiene el volumen de líquido amniótico para ver si hay infección o no. Más de 5 células en el pretérmino o ya término más de 10 células en un extendido de una punción lumbar nos dice que ya hay inicios de coriomielitis. Después, otras sustancias que tiene el lado fetal que no tiene el lado vaginal, como es la alfa-microglobulina 1, la fibronectina, y para eso hay diferentes preparados comerciales que tienen ese contenido y se coloca o se determina en el líquido a nivel vaginal. La determinación de la coriomielitis es importante también dentro del diagnóstico. ¿Qué cosa es importante y es mandatorio a que obligatoriamente pensemos en coriomielitis por encima de cualquier otro signo o síntoma? La fiebre. Que sea una fiebre que justo después de la pérdida de líquido amniótico, en el intervalo de 1, 2, 3 días, empieza a haber fiebre, es lo que más valor estadístico tiene para decir que ya empezó una coriomielitis. También es la taquicardia materna, que siempre va asociada a la fiebre, aunque puede no haber fiebre, pero sí taquicardia materna por muchas otras razones. La taquicardia fetal, y en los exámenes auxiliares tenemos leucocitosis con división izquierda, todo ello siempre clínicamente descartando que no haya otro foco séptico. Si la señora viene con una faringitis, viene con una infección urinaria, la cosa se complica, ¿no? Se complica y tenemos que agudizar nuestro sentido clínico para que con ayuda de procedimientos, con ayuda de la amniocentesis, con ayuda de los exámenes auxiliares, podamos finalmente determinar que no es la faringitis que tiene la paciente, no es la infección urinaria que tiene la paciente, sino que además de ello tiene la RPM que está generando la coriomielitis. Igualmente es importante determinar que a efectos de RPM antes de las 34 semanas tenemos que tener una contingencia respecto a la madurez pulmonar fetal. Si sabemos que una RPM que se da antes de las 34 semanas, estamos en stand-by, en vigilancia, algunos antibióticos para básicamente eliminar el estreptococo beta hemolítico del grupo B. Ello lo eliminamos fácilmente con eritromicina, con ampicilina. El problema es que a menos de 34 semanas todavía teóricamente no está conformada la madurez pulmonar fetal. Hay pulmones, hay surfactante, pero no en la magnitud que me garantice que el bebé al momento de nacer no tenga distrés respiratorio o insuficiencia respiratoria. Ustedes saben que no es suficiente que haya sustancia surfactante, tiene que haber en la cantidad suficiente para que ello ocurra. ¿Y cómo dice que tiene la cantidad suficiente? ¿No? Ahí entonces tenemos el test de Clemens, que es un poquito antiguo, pero en algunos hospitales todavía se usa, donde se determina que la proporción de lecitina, esfinge o mielina sea 2:1. Se puede tener mucho menos, pero no es suficiente para que haya madurez pulmonar fetal. Pero también hay la detección del fosfatidilglicerol. La detección del fosfatidilglicerol en el líquido amniótico, ya sea tomado en el líquido vaginal o si en la amniocentesis
detectamos que hay fosfatidilglicerol y ya estamos con la certeza del 90-95% de que estos pulmones son maduros. Recientemente, después de muchos estudios de investigación, hay cierta tonalidad de la ecogenicidad de los pulmones fetales que nos dice que ya hay madurez pulmonar fetal, pero para eso tenemos que tener el patrón de tonalidad, ¿no?, de la escala de grises del pulmón fetal que nos dice este corresponde a un pulmón que ya está maduro. ¿Qué hacemos? Los certificados a nivel mundial, hay un centro en España, hay otro centro en Estados Unidos, hay otro centro cercano en Chile. Nosotros no tenemos un centro de referencia para comparar patrón pulmonar fetal por ecografía. Tenemos que mandar la imagen, nos dan los requisitos, tiene que ser la resolución tal, etcétera, tomada en tal de incidencia, y lo tenemos que enviar. Pagamos lo que corresponde y nos están enviando. Tiene madurez pulmonar en un 80%, en un 90%, en un 50% o un 40%, que tampoco es al 100%, ¿no? Pero ya tenemos una referencia de cuán maduro es el producto si nosotros queremos terminar el embarazo. Y si no tenemos ello, pues ¿qué hacemos? Simplemente esperamos las 34 semanas habiendo indicado madurez pulmonar fetal con los corticoides que he mencionado, ¿no? La razón de corticoides tipo betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, o con dexametasona 6 miligramos intramuscular cada 6 horas por 4 dosis, ¿no?, en 2 días. A veces la situación es muy apremiante y no tenemos tiempo para completar ese tiempo. Por decir, hay una RPM, ¿no?, pero además está asociando una circunstancia obstétrica, por decir, sangrado, o ya hay la curiamnitis, no vamos a esperar 2 días, etc. Lo inundamos de antibióticos, le damos por lo menos la primera dosis y estamos ingresando. La ventaja que tenemos es de que en el lado de neonatología también la medicina ha avanzado tremendamente. Y entonces antes era impensable sacar a un bebé de 30 semanas, 32 semanas, sabiendo que solo nos queda un porcentaje mínimo de que pueda haber posibilidad de sobrevida porque hay un porcentaje mínimo de que no haya el síndrome de la membrana hialina o insuficiencia respiratoria, ¿no?, y esperar de que sobreviva. Una buena parte se iban porque lamentablemente sin surfactante, membrana hialina, un distrés respiratorio y se va el bebé. Pero ahora felizmente hay surfactante externo, ¿no? El complejo surfactante mínimo necesario para que ese producto se mantenga, pueda evitarse la insuficiencia respiratoria, ya lo hay en toda unidad de cuidados intensivos neonatales. Felizmente tenemos acá 1, 2, 3, 4 unidades de cuidados intensivos neonatales, 2 del Ministerio, 1 del Seguro Social y 2 privados, Valle Sur y San Pablo, el Hospital Nacional, por parte de Salud, y tanto Goyeneche como el Honor y Delgado tienen unidades de cuidados intensivos. Lo malo es que estas unidades muchas veces están poco equipadas, tienen sus propias estadísticas en función de la calidad de su equipamiento. Entonces, no porque haya unidades de cuidados intensivos neonatales, no porque haya ya surfactante externo, nosotros vamos a permitir que nazcan prematuros, ¿no? Porque por más que haya ellos, siempre los problemas de morbimortalidad habrán disminuido, pero no se ha eliminado. Y el detalle del bienestar fetal involucra pues también detectar si no hay otros condicionantes que van a generar no solamente la RPM, sino la alteración del bienestar, como puede ser retardo del crecimiento intrauterino, problemas de la presión y de otro tipo, malformaciones, etc. Aquí tenemos los diagnósticos, se inicia la cristalización, la prueba de la nitracina y otros. La miocentesis, ¿no?, que usamos un transductor ecográfico para determinar el pozo máximo y poder punzar con una aguja larga, punzar ese pozo máximo y aspirar el líquido amniótico, que nos va a determinar, entre de muchas cosas, principalmente la cantidad de leucocitos, la cantidad de glucosa, que está en relación inversamente proporcional a la cantidad de bacterias, y hay muchas bacterias,
Puede haber poca glucosa, indicativo de infección, y sobre todo también si se puede y ver el grado de madurez pulmonar fetal, si encontramos, por decir, el sulfatil glicerol. Esto ya mencioné. Bien, el tratamiento. En la primera parte es la RPM simple sin coriomielitis y la segunda parte con coriomielitis. Entender de que la coriomielitis nos condiciona. Si es a término, terminar pronto. La principal vía es la vía vaginal, pero si hay condicionantes obstétricos como desproporción cefalopélvica, presentación pelviana, problemas en el canal del parto, cesárea anterior más de una vez, estamos rápidamente decidiendo una cesárea, ¿no? Porque si hay coriomielitis tenemos que primero inundar a la paciente con antibióticos, con 2 o 3 antibióticos, ¿no? Y rápidamente sacar a la paciente. Hacer una cesárea y estamos rápidamente limitando las posibles secuelas que puede haber en el producto. Igualmente estamos cuidando a la paciente, ¿no? Pero si es una RPM sin infección, es importante la edad gestacional. Si es menos de 24 semanas, tanto con o sí con coriomielitis terminamos. Y si es sin coriomielitis, pero es menos de 24 semanas, igualmente tenemos que terminar. Menos de 24 semanas. Menos de 24. Con o sin. Aquí hay un pequeño detalle que con coriomielitis, a cualquier edad tenemos que terminar el embarazo. Inundamos con antibióticos, clindamicina, amicacina, ceftriaxona o gentamicina, metronidazol, cefepime o cosas más fuertes, ¿no? Imipenem, dependiendo del grado de infección. En pacientes que vienen ya con inicios de septicemia, tenemos que darle dosis plenas, completas de los mejores antibióticos, porque probablemente ya no estamos contando con que el bebé salga en buenas condiciones, sino que tenemos que salvar a la madre. La prioridad número 1 es salvar a ambos, sí, pero si ya la infección es tan grave, prioridad se queda principal es salvar a la madre, ¿no? Muchas veces he tenido casos en los cuales ya el feto no cuenta, ¿no? Tenemos que salvar a la madre. Sacamos el producto como esté, muchas veces muerto, y después de evacuar el útero, ya sea por vía vaginal o generalmente por cesárea, estamos viendo si hay necesidad de sacar el útero, o sea, hacer una histerectomía, porque en estos casos de infecciones graves con coriomielitis está comprometido la pared uterina, está comprometido el útero. Si lo dejamos, es una bomba de tiempo tremenda, que estamos dejando un útero infectado, que condiciona que el estado de sepsis perdure y sea la causa de muerte de la paciente. Entonces, en esos casos tenemos que hacer una junta de médica entre por lo menos 2 colegas, ¿no? Y los 2 entramos a operar y decidimos en ese momento, ¿no? Si la paciente ya tiene 2 o 3 hijos y haya duda de si ese útero está infectado al punto de ya no ser funcional, lo sacamos. Pero si vemos de que la coriomielitis ha sido inicial, no ha habido mayores, son cifras iniciales de infección, la paciente ha estado monitorizada y justo le hemos detectado al inicio de la coriomielitis, la inundamos con antibióticos, hacemos una buena limpieza y estamos dejando el útero. Todo va a depender de cómo encontremos el útero. Muchas veces hemos encontrado el útero mazamorra, o sea que se deshace. Uno pone un punto, se deshace. Entonces, indicativo que la infección ha penetrado hasta el miometrio, hasta el perimetrio, y tenemos que sacar ese útero. Y a veces, incluso, no solamente hay una panmiometritis, sino hay una anexitis. Está comprometido ya tanto las trompas, los ovarios y muchas veces, bueno, felizmente muy pocas veces, hemos tenido que sacar incluso los anexos. Porque usted deja un poco de tejido pensando, no, ¿cómo le vamos a condenar a la joven a una menopausia tan precoz? Dejemos en su ovario, justo ese ovario infectadito es el causante de su muerte. Entonces todo eso tenemos que poner en la mesa a la hora de tomar decisiones, que son bastante difíciles, que no son exactas, ¿no? Pero siempre pensando en que primero tenemos que preservar la vida de la madre.
Entonces, entiéndase que antes de las 24 semanas, nosotros podemos seguir esperando. Pero si es con coriomielitis, tenemos que terminar en todos los casos. Si tiene entre 24 y 33 semanas sin coriomielitis, seguimos esperando. Con vigilancia estricta, ¿no?, clínica, laboratorial, de si hay o no coriomielitis. ¿Cómo la seguimos? La señora nos tiene que decir si hay dolor uterino, ¿no?, si se vuelve, no se vuelve, y si lo que está perdiendo está cambiando de tonalidad, o sea, de ser cristal de roca ya es turbio, medio amarillento, ya se torna apestoso. Nos tiene que decir la paciente, inmediatamente toma como evidencia de que ya empezó una coriomielitis, ¿no? Y estamos controlando constantemente el pulso, la temperatura, para poder determinar si es que hay o no coriomielitis. Si hay indicación de una amniocentesis, que pareciera fácil, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que estar apoyándonos en otras cosas si con la amniocentesis ya tenemos certeza de cuántos leucocitos hay, cuánto de glucosa hay, etcétera? No, sino que la amniocentesis es un recurso agresivo, es un recurso invasivo, que no está exento de peligros, ¿no? Más de una vez ha habido muertes fetales por pinchamiento directo. Eso sobre todo yo cuando era interno no había todavía la ecografía, entonces yo estaba haciendo el internado de Honorio Delgado y bueno, pues es decir, en el mundo ya había la ecografía, pero no había llegado a Arequipa. Y un colega, uno de los maestros, no, aquí se puede, aquí parece un colchoncito, no, sí, no hay pared, no se palpa pared, no nada, es el colchoncito. Le punza y de repente los latidos, el bebé se empezó a mover y después se dejó de mover. Luego pusieron los latidos, que había latidos, dejó de haber latidos. Una señora de condición muy humilde, se le indujo el parto, salió y se evidenció claramente el ingreso de la aguja que le atravesó todo el intestino, ¿no? Le agarró la vena, la cava inferior y porque era importante hacerle una autopsia, y se hizo la autopsia y se vio todo eso. Bueno, son peligros que aún habiendo ahora la ecografía, tenemos que hacer firmar a la paciente que la autorice. Hay riesgos muy raros, muy poco frecuentes, pero igual, ay señor, no. Usted me garantiza, doctor, que no le va a pasar nada a mi bebé, no se le puede garantizar. Entonces no firme, no lo haga. Y entonces tenemos esa dificultad más. Las complicaciones maternas que implica, y como les he mencionado, todos derivados de una septicemia. La repercusión neonatal ni se diga, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, el bebé va a estar con el diagnóstico presuntivo de una sepsis neonatal, inundado de antibióticos, inundado de un montón de invasividad, con catéteres, con su onfaloclisis, todo, ante la posibilidad de que el bebé pues, tenga algo grave y se tenga que hacer muchas cosas. Estas son esquemas de decisiones para los que van a estar, sobre todo ustedes, en el bajo riesgo, o sea, en una posta. Basta que haya infección, ¿no? Ustedes tienen la obligación de referir. Si es una posta donde la paciente no quiere moverse porque sus partos han sido ahí, bueno, ustedes tienen que estar seguros de que no hay infección. ¿Y cómo ustedes clínicamente se dan cuenta? Van a tener que hacer algún tipo de examen, por lo menos organoléptico del líquido amniótico, y si hay infección o no. Si es un líquido amniótico turbio, medio amarillento, con olor intenso, no tiene que ser maloliente, fecaloide, para que ustedes darse cuenta que ya no es el típico olor lejía, sino que ya hay olor desagradable. Para entender de que hay una infección, ustedes tienen la obligación de tratarlo, ¿no? Y en cualquier momento que está el parto, puede haber una situación que implica que haya una infección, más aún si es prematuro. Si es pretérmino, obviamente lo primero que se hace es transferir. Siempre la prevención y promoción es entender que en la RPM, ¿qué puede pasar? Puede que se pase desapercibida. Los pacientes que han muerto en el Hospital Nacional acá es porque ha pasado desapercibida. La paciente dijo que no, que sí,
y uno vaya uno a saber si la paciente mintió o no mintió, pero muchas veces mienten la paciente, ¿sabes? Que puede ser que me manden al hospital, que me hospitalicen, mejor les digo que es poquito, que ya no hay, y realmente hay, y entonces en el tiempo de espera hay la infección, la quadrionitis, se murió el bebé, y llegan cuando ellos ya se sienten muy mal al hospital, ya con una septicemia, un shock séptico, y ya muy poco se puede hacer, lo mandamos a UCI y ya pues con parámetros totalmente desfavorables, y por más que mejores antibióticos de última generación se le pongan, etc., lamentablemente ya hace un cuadro de falla multiorgánica y se va. Entonces, en la prevención y promoción está precisamente indicar la importancia de las pérdidas de líquidos por vía vaginal. Las pérdidas vaginales, no solo en la paciente embarazada, en cualquier otra paciente, pero con mayor razón en las que están embarazadas. La importancia de pérdida de sangre, pérdida de líquido, pérdida de flujos. Por más simple que sea la infección vaginal, una vulvovaginitis puede transformarse en una RPM por ser esta persistente. Una infección vaginal puede ser persistente que finalmente logra horadar el polo inferior de la bolsa amniótica, la folia amniótica, y estar en el drama correspondiente de no detectarlo a tiempo, y tenemos este problema. Entender que la amioitis puede ser ascendente en su gran mayoría, pero también puede ser una infección endógena o por vía sanguínea, ¿no? Una faringitis de alguna manera pudiera migrar a un pequeño muloséptico a la cavidad amniótica, una infección urinaria, cualquier infección. Por eso es importante que cuando nosotros examinamos a una paciente, ¿no?, que tiene RPM, estar seguros de que no haya otro foco séptico. En general, cuando uno tiene contacto con una paciente, siempre tiene que examinar a la paciente descartando focos sépticos. Por más vulgares, simples, frecuentes que sean, cobran importancia porque hay la posibilidad de que haya una orioamnionitis y esta sea la causa de la muerte del bebé y muerte de la madre. Un simple foco dentario, una faringitis, una otitis, una micosis a nivel de los pies que se complica con una infección común y corriente, que no es atendida adecuadamente, puede generar un émbolo séptico y llegar a la cavidad amniótica. Por eso es fundamental pensar en esto de la RPM, porque precisamente las muertes maternas que hemos tenido por RPM no es porque no sepamos que es una RPM, no es porque no tengamos la opción de referirla, simplemente porque pasa desapercibida, porque no sabemos cómo interrogar a la paciente de qué tipo de líquido nos estamos refiriendo, ¿no? No le asustamos a la paciente, señora, ¿ha perdido el líquido? Diga que ha perdido el líquido porque tengo que transferirla, y ella no quiere transferirse. Lo importante es sacarle la verdad, o sea, si la señora confiadamente dice la verdad, ustedes están tranquilos, no tienen que coaccionar a la paciente para que les diga o no les diga, ¿no? Entonces, eso ya son habilidades básicas de todo médico, de saber cómo conseguir que el interrogatorio nos dé la mayor información y la más confiable, la más fidedigna por parte de la paciente o de sus familiares. Y esto de los centros antibióticos es importante porque uno no sabe a veces la correlación entre el cuadro clínico, parece que no tiene tanto, pero si hay ya la sospecha de infección, tenemos que atacar desde el arranque, ya con antibióticos parenterales y los más poderosos, antes que estemos en falta y nos gane la septicemia. Y este es un cuadro de resumen que es muy conocido, está en todos los textos, que nos hace un resumen de qué es la RPM, cuáles son sus complicaciones. Suficiente con esto y entender las complicaciones para poder tomar importancia de este cuadro, cómo se hace el diagnóstico, lo que hemos pedido, ¿no? Diagnóstico con la historia clínica, de saber y preguntar, ¿no? Y si hay duda de diagnóstico, cuando el caso no es que está perdiendo un montón de líquidos, sino que parece que pierde, entonces ahí tenemos el test de cristalización, la prueba de nitracina, el AmnioSure, que es las sustancias que tiene el líquido amniótico, ¿no? Y esos son preparados comerciales, que la mayoría de veces uno manda a la paciente
a que compre y no hay, además que es caro, ¿no? Como la ecografía obstétrica a través de ese nos puede ayudar en razón de la proporcionalidad del líquido amniótico, ¿no? Y también se puede poner algún colorante vital en la cavidad amniótica aprovechando una amniocentesis, ¿no? Por ejemplo, el índigo carmín, si ustedes lo colocan dentro de la cavidad, y si eso le mancha la vaquita, es prueba indudable que hay RPM. ¿Cómo se hace el manejo de la baja complejidad en la alta complejidad, ¿no? Y si hay coriomielitis o no hay coriomielitis para el tratamiento correspondiente. Entonces, entender que RPM hay que revisarlo, además de que en esta fase es un dato importante, parte de las causas que condicionan parto prematuro. Esta es una causa iatrógena de parto prematuro. Y si tiene menor edad gestacional, más implicancias tiene, incluso con la vida del bebé, con la vida de la madre. A menor edad gestacional, la RPM es mucho más grave. Les agradezco. Si tuvieran ustedes alguna pregunta, muchas gracias.